Bueno, hemos visto ya la multiplicación. Vamos a hablar de la división, que también dijimos era pues una manera diferente de multiplicar. Si tenemos la fracción a sobre b dividida entre la fracción c sobre d, habíamos mencionado el procedimiento tradicional de imaginar este producto con una flecha así y el resultado escribirlo en el numerador de la fracción resultante, así como el producto de estos dos y el resultado escrito en el denominador, es decir, a por d sobre b por c. Eso también aplica si la fracción a sobre b está escrita como el numerador de otra fracción y la fracción c sobre d como el denominador. Entonces les habían mostrado que estas dos cantidades se multiplican, lo mismo que estas dos, y el producto o el resultado de los extremos se escribe arriba y el producto de los de en medio se escribe abajo, llegando al mismo resultado, a esto y a esto. En la clase les dije que podemos, en lugar de estar acomodándonos a esta manera de presentar la división o a esta, que las dos formas se pueden transformar en una sola y utilizar un método, digamos, a mi juicio más sencillo, pero les mencionaba que no necesariamente tenían que aplicarlo, que si ustedes ya dominaban esto o esto, pues que no tenían que cambiar, pero que si hemos tenido problemas con entender cómo dividir, pues que esto se puede hacer más fácil de la siguiente manera. Si tenemos la división a sobre b entre la fracción c sobre d, lo que hacemos es escribir la primera fracción igualita y la segunda fracción se escribe invirtiéndola. Es decir, escribirla al revés de esta manera. Entonces esta división se está convirtiendo en una multiplicación y la multiplicación pues ya sabemos que se efectúa así, de tal manera que el resultado es a por d sobre b por c, que es lo mismo que ya habíamos obtenido. De igual manera, si tuviéramos esta manera de presentar o esta forma de presentar la división así, pues lo único que hacemos es que esta división, esta fracción que está en el denominador, usted la escriba junto a la primera fracción multiplicándola, es decir, multiplicándola y escribiéndola al revés, teniendo esto. Entonces esta fracción se invierte y se escribe junto a esta, y todo esto, que si yo no sé dónde voy a poner el resultado de los extremos, se me olvidó dónde poner entonces este esquema lo puede usted transformar en esto, y aquí usted ya sabe que esto es directo. Y entonces tenemos a por d sobre b por c. ¿Ok? Como ejemplo, podemos decir que si quiero dividir 3/5 entre 7
décimos. Entonces esto es lo mismo que 3/5 por 10 séptimos. Observen que esta fracción se ha invertido, se ha volteado. Entonces, esto nos queda como 30 sobre 35, y esta fracción la habíamos obtenido en el caso de la multiplicación, se reduciría a 6 séptimos. ¿Ok? Si tuviéramos 5 medios dividido entre 3, una fracción dividida entre un entero, pues primero tenemos que imaginar ese entero como un racional, es decir, lo escribimos sobre 1. Y luego, como ya les había mencionado, la fracción que está en el denominador se invierte y se escribe multiplicando a la otra. Entonces tendríamos esto: la fracción de arriba, 5 medios, multiplicada por la fracción inversa de 3 sobre 1, que sería 1/3. Y entonces ya la multiplicación es directa y el resultado es 5 sextos. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a la suma o resta. En la mayoría de los grupos mencionamos algunos casos. Puede ser que no coincida el número de casos que les dije, puede ser que a lo mejor el orden no sea el mismo, pero intenté que en todos los grupos estudiáramos los casos más importantes y cuáles son sus diferencias. Empezamos mencionando que la condición para poder sumar o restar racionales o fracciones es que los denominadores sean iguales. Esa es la condición que hay que tener presente para poder hacer la suma o la resta de fracciones. Y en realidad todos los procedimientos que se puedan usar, se puedan tener en la memoria, van en esa idea, que si los denominadores no son iguales, los podamos hacer iguales. Entonces, como primer caso, tendríamos la situación, que no es tan común, de que quisiéramos sumar 7 octavos más 5 octavos. Entonces, en este caso los denominadores son iguales, que es la condición que acabo de mencionar. Por lo tanto, cuando eso ocurre, el denominador se escribe igual, no se suma. Los denominadores no se van a sumar, el denominador nada más sirve como condición para que se pueda efectuar la operación. Si se cumple esa condición, pues entonces se repite el denominador y la operación se efectúa con los numeradores. 7 más 5 son 12. Ahí ya quedó efectuada la suma. Quizá el paso que falta es simplificar la fracción, que no siempre se puede hacer, pero que en este caso observamos que ambos números son divisibles por 4. Entonces arriba nos quedaría un 3 y abajo un 2. Ese sería el resultado. ¿Ok? Pero
la más de las veces, o lo más común, es que los denominadores no sean iguales. Digamos esto. Entonces aquí este ejercicio se puede derivar en dos posibilidades. La primera es que si los denominadores no son iguales, la manera más común de encontrar un denominador que sea igual es multiplicarlos. Y nos quedaría un 8. Entonces, en lugar del 2 y del 4 sustituyo ese denominador que voy a considerar común, 8. Luego entonces lo que sigue es observar que si el producto de 2 y 4 nos dio 8, entonces acá como denominador inicial tenía un 2, ahora tengo un 8, quiere decir que se multiplicó por 4. Y en la segunda fracción lo contrario, tenía un 4, ahora tengo un 8, quiere decir que se multiplicó por 2. Entonces, lo que estamos construyendo aquí son dos fracciones equivalentes, una fracción equivalente a 5 medios y una fracción equivalente a un cuarto. Como ya les había mencionado hace unos minutos, entonces, para encontrar una fracción equivalente, ambos números, denominador y numerador, se tienen que multiplicar por la misma cantidad. De tal forma que si yo el 2 lo multipliqué por 4 para obtener 8, pues entonces arriba tengo que multiplicar por 4 para construir una fracción equivalente en numerador y denominador. Y en la fracción 1/4, el denominador estoy multiplicándolo por 2, pues entonces también arriba, por 2. Así que los numeradores nuevos serían 20 y 2. Estas dos fracciones, 20 octavos y 2 octavos, son equivalentes a 5 medios y a un cuarto. Y ahora ya hemos logrado que los denominadores sean iguales, por lo tanto, el resultado será 22 sobre 8. El denominador es el mismo. Y esta fracción se puede reducir sacando mitad a 11 cuartos. Bueno, este caso 2 se puede hacer de otra manera. Si observamos lo siguiente, podemos ver que el 4 es divisible entre 2. Que un número sea divisible entre otro significa que el resultado es un entero. Entonces el 4 es divisible entre 2. Si ocurre que en una suma o en una resta uno de los denominadores es divisible entre el otro, entonces el denominador grande que es divisible entre el otro se toma como denominador común. Y por lo tanto, la segunda fracción, cuyo denominador es 4, como estamos tomando a ese número como denominador común, en el siguiente paso esa fracción se va a mantener igual, no cambia. La única que va a cambiar es la primera porque tenía un denominador 2 y ahora tiene un 4, que salió de haber multiplicado el denominador por 2. Por lo tanto, el numerador también se multiplica por 2 y tendremos aquí 10 sobre 4. Entonces el denominador común es 4 y arriba efectuamos la operación, quedándonos 11 cuartos como ya habíamos obtenido arriba. Bueno, el caso 3 es quizá el más, no podría decir el más complejo porque no es complejo, pero quizá llamémosle el más latoso de los tres, que es cuando tenemos dos o más fracciones que tienen un denominador grande. Cuando estoy hablando de grande, generalmente
estoy pensando en 2 dígitos, que sean más de 2 dígitos. Por ejemplo, si tengo 5 doceavos más 3 veinteavos, un camino sería, por supuesto, multiplicarlos y obtener 240 como denominador común. Pero vimos en la clase que un camino alternativo es encontrar el mínimo común denominador. O sea, un número que sea divisible entre 12 y entre 20 y que además sea el más pequeño. El producto de ellos, 240, es por supuesto divisible entre 12 y 20, así como acá el 8 es divisible entre 2 y entre 4. Pero vamos a explorar si hay un número que sea divisible entre estos dos y sea menor a 240. Entonces, el 12 y el 20 se escriben aparte, se traza una línea y se buscan los factores primos. Empezamos con el 2, ambos tienen mitad, se escribe la mitad. Luego, ambos tienen mitad, se escribe. El 3 y el 5 ya no tienen mitad, pero uno de ellos tiene tercera. Y finalmente, aplicamos quinta y hemos terminado. Es necesario recordar que cuando una cantidad, uno de estos números, no tiene mitad, tercera o quinta, pues ese número se escribe igual. Cuando aplicamos aquí tercera de 3 fue 1, pero el 5 no tenía tercera, se escribió igual. Cuando sacamos quinta, el 5 se reduce a 1, pero el 1 no cambió. Bueno, entonces, ¿cómo se obtiene el mínimo común denominador? Pues ese se obtiene multiplicando estos números. El mínimo común denominador será, por lo tanto, 2 por 2 por 3 por 5, es decir, 60. El 60, pues por supuesto que es mucho más pequeño que el 240. Entonces, tomamos a ese número como denominador común. Ahora, el siguiente paso es saber por cuánto voy a multiplicar el 12 y el 20 para haber obtenido este denominador común. Y eso se puede observar fácilmente de aquí. 2 por 2 son 4, por 3 son 12. Este es el 12. Quiere decir que lo debo multiplicar por 5 para obtener 60. Entonces arriba también voy a multiplicar por 5. Luego, el 20. 2 por 2 son 4 y 4 por 5 son 20. Quiere decir que lo debo multiplicar por 3 para obtener el 60. Multiplico por 3 y multiplico por 3. Entonces los numeradores ajustados serían 25 y 9. El resultado, por lo tanto, es 34 centavos. De haber usado el 240, habríamos llegado a una fracción compleja, más elaborada, y después habría que haber reducido, llegando hasta esta expresión. Bueno, en los siguientes días voy a enviarles otros videos donde revisemos lo que nos falta. Gracias.